Dios nos bendiga, hermano. Dios nos bendiga. Su hermano Alfredo, una vez más, por su canal La Luz de la Palabra, con su hermano Alfredo. Hoy vamos a tratar un tema, hermano, que yo sé que a muchos le va a gustar. Y es la historia de esta mujer de Rispa. La perseverancia y el clamor de una madre mueven el cielo, hermano. Y como todos saben, hermano, no hay en la tierra un amor, hermano, tan puro y tan sincero que el amor de una madre, un amor incondicional. Aunque por causa del pecado, hermano, nos topamos con casos aislados donde hay madres que han perdido esta naturaleza dada por el Señor. Hermano, y en 2 de Samuel capítulo 21, que es de donde vamos a tomar, hermano, los versos que vamos a tratar y lo que hemos podido analizar y tomar notas y apuntes, hermano, para poder compartir, hermano, como siempre, y el único objetivo es compartir las enseñanzas del Señor y que podamos crecer, hermano, en Él y conocer, hermano, su carácter, propósito, hermano, y obra para nuestra vida, hermano. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 1. Vamos a leer ese verso, hermano. La palabra se da en el dulce nombre del Señor. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. A los gabaonitas. Hermano, en esta historia es claro. Y donde nos vamos a enfocar, hermano, es en la actitud de esta mujer. En la actitud de esta mujer llamada Rispa. Como todos saben, hermano, nuestras acciones traen, hermano, resultados negativos. Nuestras acciones alcanzan, hermano, a consecuencias eternas. Nuestras acciones, hermano, alcanzan a nuestras generaciones que nos van a seguir. Y aunque usted no crea o quiera creerlo o no, hermano, las acciones que usted hoy está haciendo, los pecados que hoy usted está cometiendo, van a repercutir, hermano, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos, sobre los hijos de sus hijos, hermano, y van a seguir nuestras generaciones si no, hermano, arreglamos nuestra cuenta con el Señor para que esa cadena, hermano, se detenga. Y en esta historia eso es lo que vemos, hermano. Parte de la descendencia de Saúl, como sus hijos, en este caso, tenido con esta mujer llamada Rispa, pagaron la consecuencia, hermano, de la injusticia, del abuso que cometió Saúl por los gabaonitas. Los gabaonitas vienen y se presentan donde David pidiendo justicia. David consulta a Dios y el mismo Dios le hace saber a David que es por causa del pecado y del derramamiento de sangre. Y como Dios se lo expresó a David, dijo, por aquella casa de sangre, la casa de Saúl, que cometió esos asesinatos con los gabaonitas. Y como Dios es justo, hermano, dice que ellos le reclamaron justicia al rey David. Y David, como es peculiar, y como vemos en la mayoría de los escritos de David, vemos que David, hermano, era un hombre que consultaba a Dios, buscaba la dirección de Dios. Y es extraño que el mismo Dios manda a sacrificar estos muchachos, estos hijos de Saúl, por el pecado de Saúl, porque nuestros pecados, hermano, pueden repercutir sobre nuestros hijos, y nuestros hijos pagar, hermano, pagar la consecuencia de nuestras malas acciones y de nuestras malas decisiones. Rispa, como su nombre significa, brasa encendida, significa su nombre. Era concubina, no tenía el mismo privilegio que la reina, era una concubina.
entre las mujeres del rey Saúl. Y ustedes saben que ella no tenía el mismo privilegio de una reina, pero al parecer y por el significado de su nombre, esto era una mujer activa, hermano, una mujer decidida, una mujer, hermano, que no se cohibía, ya sea en sus sentimientos, sus expresiones. Y eso lo vemos en la historia de esta mujer, hermano, porque para hacer lo que esta mujer hizo, había que ser alguien decidido, alguien que tuviera, hermano, activo, hermano, en cuanto al manejo de su vida y de lo que le rodeaba. Y dice claramente que aunque ella era parte, hermano, de la membresía del reino, porque era de las mujeres de Saúl, no se sabe muchas cosas de esta mujer, hermano. Solamente se sabe que era hija de un personaje llamado Ahab, como la Biblia lo narra, hermano. En el versículo 8 ustedes haya que la Biblia habla claramente que era hija de Ahab. No se sabe tampoco muchas cosas de este personaje. Esta mujer no era de renombre, hermano, ni de familia honorable. No se sabe nada de ella, hermano. A pesar de esta mujer no ser de familia, ni de un linaje honorable o de grandeza, hermano. Pero sí vemos en esta mujer, hermano, una cualidad que nos hace falta a muchos de nosotros, hermano. Era madre de 2 hijos que tuvo con el rey Saúl, que el significado de su nombre deja mucho de qué hablar, hermano. Y tenemos que tener en cuenta que a la hora de ponerles nombre a nuestros hijos, tenemos que tomar en cuenta el significado de los nombres, porque esto en el pueblo de Israel y en el ámbito espiritual deja mucho de qué hablar, hermano. Y tiene mucho significado, hermano. Tiene mucho significado. Uno se llamaba Mefiboset, que no era Mefiboset el hijo de Jonatán, sino Mefiboset, un hijo de Saúl. Que en el hebreo el sinónimo de este nombre significa vergüenza. Ya ustedes saben, significa vergüenza. Pero era el nombre que tenía este hijo de esta mujer. Y el otro, Armonis, perteneciente al palacio o habitante de una fortaleza. Perteneciente al palacio o habitante de una fortaleza. Ese era el significado de los 2 hijos de esta mujer. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es el amor de esta mujer, hermano, hacia sus hijos. Que a pesar de que la vida de sus hijos había finalizado, esta mujer siguió como alguien que todavía entendía que había una esperanza. Que aún sus hijos estando muertos, ya podía darle, hermano, una sepultura honorable. Podía poder rescatar, hermano, la vergüenza de sus hijos. Y no hay algo que pueda parecerse un poco, hermano, a Dios y al amor de Dios. En cuanto al amor de Dios, no hay algo que pueda parecerse un poco que el amor de una madre. Para una madre no hay límite en cuanto se habla de amar a sus hijos, hermano. Independientemente de lo que sean sus hijos, ya sea de manera positiva o negativa, la madre se mantiene, hermano, con ese amor fiel, firme en su amor a sus hijos, hermano, independientemente de todo, de lo que sean sus hijos. Para una madre, hermano, para responder a la situación que se presenta con dichos hijos, para una madre, hermano, es una respuesta incondicional lo que se recibe de parte de una madre. Una respuesta sin limitación, sin medida y ni reserva, hermano. El amor de una madre es un amor, hermano, incondicional. Y Rispa lo demostró, hermano. Rispa lo demostró. Mire, la Biblia dice en el verso 10, dice, de 2 de Samuel 21, que es donde estamos. Entonces Rispa, hija de Ahab, tomó una tela de silicio, hermano. Tomó una tela de silicio. Dice la Biblia. Hermano, la mujer empezó a hacer sacrificio. Rispa no tomó en cuenta, hermano, que era el final de la vida de sus hijos.
que sus hijos ya estaban muertos, que simple y llanamente lo que habían era cadáveres allí guindados, ahorcados. Ella no le importó nada de eso, hermano. Ya no le importó que estaba muerto. Aunque para todo su alrededor ya era el final, no había que hacer nada. Pero para ella no había espacio para asimilarlo, ni rendirse, hermano. Ese es el amor de una madre. Ese es el amor de una madre, hermano. Lo más parecido al amor de Dios. Y esta mujer nos muestra, hermano, muchas actitudes, hermano, positivas que podemos añadir a nuestras vidas. Mire, yo enumeré 4 actitudes de esta mujer de Rispa. Número 1, fue fiel. Ella se mantuvo fiel. Aún sabiendo que sus hijos estaban pagando allí la culpa de su padre. Y que la decisión que había tomado el rey David no era una decisión que ya no podía, hermano, abolirse. Y que sus hijos ya estaban allí colgados, muertos. Esta mujer se mantuvo fiel delante de los cadáveres de sus hijos, sin importarle nada de eso. Ella perseveró allí a pesar de todas las situaciones adversas, a pesar, hermano, de las dificultades, a pesar de las cosas que se presentaron allí, los inconvenientes. Ella se mantuvo frente, hermano, a los cuerpos de sus hijos. Se mantuvo fiel, hermano. Yo supongo muchos alrededor los que ya no hay nada que hacer. Olvídate de ellos, ya no hay nada que hacer. Vuelve a tu casa, vuelve a tu quehaceres, sigue tu vida. Sigue viviendo tu vida. Ella se mantuvo fiel, firme, hermano. Y mostró fe. Mostró fe porque, para mi entender, ella pensaba, hermano, y entendía que todavía podía suceder algo a favor de sus hijos. Y ella mostró fe. ¿Cuántas madres, hermano, en estos días no están en la misma condición de Rispa, en la misma situación de Rispa? Madres que esperan todos los días una mala noticia, hermano. Madres que tienen, hermano, su corazón preparado, esperando cuando llegue la noticia de que sus hijos han muerto, de que le han matado a sus hijos, de que han caído presos, de que han tenido un accidente. ¿Cuántas madres, hermano, no pierden el sueño día tras día por sus hijos? ¿Cuántas madres no están clamando delante de la presencia de Dios? Mire, dice, tomó tela de silicio. La tela de silicio, hermano, era una tela que se utilizaba para presentar sacrificios a Dios. La tela de silicio era el silicio que nosotros hoy practicamos, que ha sido aceptado por Dios, entiendo yo. No es el silicio que se hacía en la antigüedad. La antigüedad se ponía en esta tela, era como una tela de saco, que era muy incómoda y muy calurosa para el cuerpo y causaba ardor en el cuerpo. Y esta mujer se puso esa tela en señal de sacrificio, de humillación, hermano, de dolor, de tristeza, de agonía, delante del cadáver de sus hijos, hermano. ¿Cuántas madres no están presentando sacrificios a Dios, hermano, por sus hijos? Porque están esperando como Rispa que Dios haga algo en medio de su situación. ¿Cuántas madres hoy en día no están sufriendo, hermano, agonizando en vida, esperando que Dios haga algo y están clamando? Yo te digo en esta hora, tarde que temprano tu clamor va a mover el cielo como lo movió Rispa. Todavía hay esperanza para tus hijos. Sigue clamando, sigue intercediendo por ellos, sigue pidiendo, sigue presentándole esos sacrificios a Dios, que aunque tú entiendas que Dios no está recibiendo, Dios no te está escuchando, o que Dios no va a hacer nada, yo te tengo una noticia. En el tiempo preciso, Dios va a obrar. Dios va a obrar. Los hijos de Rispa estaban muertos. ¿Cuántos de nuestros hijos no están muertos, hermano, en sus delitos y pecados? ¿Cuántos de nuestros hijos no están muertos en el pecado? ¿Cuántos de nuestros hijos no están en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo? ¿Cuántos de nuestros hijos no están envueltos, hermano, en la estafa, en el hurto, en la falsificación, en el narcotráfico? ¿Cuántos de nuestros hijos no están envueltos en delitos y pecados, hermano? Y la Biblia dice que el que está en el pecado está muerto. Los hijos de Rispa estaban muertos, pero Rispa no se rindió. ¿Por qué tú te vas a rendir? Estaban exhibidos, el tal colgado allí, hermano, aún están siendo cadáveres, aún estando muertos. Estaban exhibidos, hermano, ¿sabe qué? A la deshonra,
Era una manera de deshonrar, hermano, a la persona. Era una manera de presentar a la persona como un criminal. Era como una ilustración de la crucifixión. Crucificaban a los malhechores más malos que habían. A los que eran tenidos como los peores malhechores. Los crucificaban allí para que sean la burla de todo el mundo. Y los hijos de Rispa estaban allí colgados y eran la burla, la deshonra de todo el que veía a sus hijos allí, veía a esta mujer, hermano. Expuestos a ser devorados por la fiera. ¿Cuántos de nuestros hijos, hermano, no están expuestos al pecado y a que Satanás, hermano, en algún momento pueda tomar represalia contra ellos? ¿Cuántos de nuestros hijos no están expuestos, hermano? Los hijos de Rispa estaban colgados allí y las aves de rapiñas, hermano, atentaban contra los cuerpos para devorar los cuerpos de los hijos de Rispa muertos. El hedor de la muerte, hermano, atrae la fiera de carroña. El hedor de pecado, la vida pecaminosa, atrae, hermano, a los demonios, a los espíritus inmundos, hermano, para tomar los cuerpos y hacer de las personas lo que ellos desean. Y cada día más hundir la persona más al pecado y a la muerte. Eran víctimas del pasado generacional de su padre. ¿Cuántos de nuestros hijos, hermanos, muchos de ellos no están cargando con los pecados generacionales que nosotros cometimos en antaño? Pero Dios, hermano, hará algo en tu situación. El otro punto es que dice, hermano, ella tomó tela de silicio y la tendió para sí en la peña. Oiga, ella se postró en la peña, se tendió en la peña, sobre la peña. La peña, según la Biblia nos registra, es símbolo de Cristo, hermano. Ella no se postró delante de su vecino. Ella no se postró a llorar delante de un pariente, delante de un amigo. No fue al psicólogo, hermano. Ni acudió a uno de estos charlatanes motivacionales. Ella se postró delante de la peña. Ella se postró sobre la peña. Ella se postró delante de Cristo. Sigue clamando delante del Señor. Sigue acudiendo al Señor. Sigue pidiendo la ayuda, la fortaleza del Señor. Sigue pidiendo al Señor por tus hijos, que Dios hará algo. Dios hará un milagro. Dios hará un milagro, hermano, y transformará a tus hijos. Aleluya. Delante de Cristo, allí postrada en aquella peña. Yo me imagino esta imagen, hermano, de esta mujer postrada allí en la peña. Esta mujer allí mitigaba su dolor, hermano. Supongo los gemidos de Rispa, llorando por sus hijos. La Biblia no narra que nadie fue a consolarla. Solamente eran ella, la tela de silicio, el sacrificio y la peña, Cristo, hermano. Solamente eran ella allí, mitigando su dolor, consumida en su sufrimiento, velando por sus hijos, intercediendo por ellos. Peleó contra fieras. ¿Cuántas madres, hermano, no están peleando con espíritus, hermano, por la vida de sus hijos? Para que sus hijos sean libertados, hermano. Para que las cadenas sean rotas. ¿Cuántas madres, como Rispa, estaban ahuyentando de aquellos cuerpos muertos, las aves de rapiña que querían devorar los cuerpos de sus hijos? ¿Cuántas madres, hermano, no lo están haciendo hoy en día? Soportando tormenta. La Biblia dice claramente en el verso que se tendió sobre la peña desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Escuche esto. Escuche esto. Esta mujer duró 3 meses, según se cree, delante de aquellos cadáveres, hermano. Oiga esto. Esas son las cosas extraordinarias que podemos encontrar en la Biblia, hermano. 3 meses duró esta mujer delante de los cadáveres de sus hijos. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Te rendiste? ¿Renunciaste?
¿Vas a dejar que el pecado y Satanás se hagan cargo de la vida de tus hijos, o vas a empezar a interceder por tus hijos? Vas a empezar a clamar por tus hijos, vas a empezar a enfrentarte a aquellos gigantes que quieren destruir tu familia, destruir tu matrimonio, destruir tu esposo. Vas a dejar que tus hijos sigan siendo el escarnio y sigan estando expuestos al pecado. Es tiempo de hacer como Rispa y empezar a interceder, a clamar. El clamor de una madre mueve el cielo. La perseverancia y el clamor de Rispa volvieron al rey David a hacer algo, hermano, a darle digna sepultura a sus hijos. Dejará que sigan siendo, hermano, marcados por su pasado. Vamos a dejar que nuestros hijos sigan siendo marcados por el pasado. No vamos a cortar, hermano, esa línea pecaminosa que quiere seguir, hermano, causando estragos sobre nuestras generaciones. Dejará que las maldiciones generacionales canten victoria. O te postrará como Rispa a hacer que Dios haga algo. Rispa provocó que el rey hiciera algo a su favor. Ella no le importó si sus hijos eran o no culpables, hermano. Ella no le importó nada de eso. Ella no le puso asunto a nada de eso. Si eran culpables o no, o si merecían, o si no lo merecían. No, ella no le importó nada de eso. Ella lo único que estaba, hermano, buscando la forma de provocar que el rey se moviera a su favor. De provocar que el cielo se moviera a su favor y de darle digna sepultura a sus hijos, a pesar de que ya estaban muertos. Aunque para ella todavía sus hijos estaban vivos en su corazón. Y vamos a ver algo ilustrativo aquí, hermano. Veamos algo ilustrativo aquí. En Israel había una hambruna que duró 3 años por causa de Saúl, padre de los hijos de esta mujer. De aquellos que estaban colgados allí, pagando el error de las acciones de su padre Saúl. Pero los de Gabaón pedían justicia, y para cesar la hambruna, hermano, había que hacer un sacrificio. Así nosotros, hermanos, somos culpables por nuestros pecados. Y para que la justicia del Señor se aplique a nosotros y seamos justificados delante de Dios, hay que hacer un sacrificio. Y Cristo fue ese sacrificio, hermano, por nuestros pecados. Cristo fue entregado para calmar la ira de Dios, hermano, que pesaba sobre nosotros. Cristo cargó con la ira de Dios, soportó la ira de Dios para justificarnos delante de Dios. Los hijos de Rispa fueron colgados, tratados como criminales, juzgados sin culpa, porque el culpable era Saúl, pero ellos estaban pagando por el error de Saúl. Así como Cristo, hermano, que para traer paz a la tierra, al igual que los hijos de Rispa, para traer paz a Israel y para que cesara la hambruna y la sequía que había en Israel, ellos tenían que ser el sacrificio. Ellos tenían que ser el sacrificio, hermano. Había una hambruna y la Biblia dice claramente que era por causa de Saúl, pero ya Saúl había muerto. Pero tomaron los hijos de Saúl, lo colgaron, lo ahorcaron allí y lo sacrificaron. Y dice la Biblia claramente, hermano, y lo vamos a leer. Dice: y fue dicho David lo que había dicho Rispa, la concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y de los huesos de Jonatán, sus hijos, de los hombros de Jabes de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar allí a los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, sus hijos, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Selat, en el sepulcro de Cis, sus padres, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Después que ellos fueron crucificados, hermano,
y fueron quitados de allí y le dieron digna sepultura, dice la Biblia claramente que después de todo esto, Dios fue propicio a la tierra. Cesó, hermano, la sequía. Cesó la hambruna. Porque hay cosas, hermano, que detienen las bendiciones de Dios. Ya sea en nuestras vidas, en nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestro matrimonio. Hay cosas que tienen que ser, hermano, quitadas. Y hay sacrificios que tienen que ser efectuados para que Dios sea propicio a nosotros y pueda obrar en nuestra situación. Rispa es una ilustración de María también, hermano. María se mantuvo firme delante de la cruz de Cristo, viendo allí a su hijo colgado, a su hijo maltratado, burlado, hermano, menospreciado, siendo el escarnio de todo el que estaba allí. Y aunque muchos se fueron, ella se mantuvo delante de la cruz, hermano, allí ahogada en su dolor. Al igual que Rispa se mantuvo delante de sus hijos, los ahorcados, los que estaban colgados allí, siendo la burla de todos, el escarnio de todos. Ella se mantuvo firme allí, hermano, ahogada también en su angustia, en su sufrimiento. Otro detalle que tomamos en cuenta, hermano, es que la Biblia no habla del significado de la lluvia. En estos pueblos era muy importante, hermano, que llovieran, porque ellos dependían mucho de la agricultura y de la ganadería. La lluvia era necesaria. Y el que hubiera escasez y sequía, para ellos era sinónimo de maldición, o que estaban bajo la ira de Dios. Y el sustento de estas personas dependía mucho de la tierra. La sequía, hermano, traía necesidad, traía hambruna. Y esto era visto como juicio y maldición de Dios, o un castigo de Dios, o destrucción de Dios para ese pueblo hebreo, hermano. Pero el que caiga lluvia significaba, hermano, producción, significaba multiplicación, significaba bendición, bienestar, abundancia, restauración, prosperidad, tanto material como en el ámbito espiritual. Este era el significado de que lloviera y del significado también de que no lloviera para la mentalidad de aquella cultura. Entonces, después de este sacrificio, después que la justicia de los gabaonitas fue saciada, hermano, y fue escuchada por el rey David, y estos hijos de Saúl fueron crucificados, entonces dice la Biblia claramente que Dios le fue propicio a la tierra. La lluvia cayó. Después que ellos arreglaron las cuentas con Dios, hermano, Dios le fue propicio. Así somos nosotros, hermano. Llegan sequía a nuestras vidas, llegan hambruna espiritual a nuestras vidas. Llegan momentos, hermano, donde nos sentimos como bajo maldición, bajo juicio, bajo la ira de Dios. Y sentimos que viene destrucción para nuestras vidas, hermano. Pero cuando nosotros arreglamos nuestra cuenta con Dios, cortamos con el pecado, hermano, Dios se hace propicio a nuestras vidas. Y viene la bendición de Dios, hermano. Viene la abundancia, viene la prosperidad, la multiplicación para nuestras vidas, hermano. Viene el bienestar para nuestra familia. Para que Dios pudiera, hermano, ser propicio y traer redención al hombre y acudiera a nuestro dolor, a nuestra angustia, a nuestro sufrimiento, hermano, tenemos que mirar a la cruz, hermano. Tenemos que confiar en la cruz de Cristo y clavar allí, hermano, aquello que causa la ira de Dios. La perseverancia de Rispa, hermano, podríamos decir que Rispa quizás pensaba que y tenía fe en aquel que podía devolverle a sus hijos aún de la muerte. Y aunque sabemos literalmente que sus hijos ya habían muerto y que terrenalmente su vida había finalizado, sabemos que para una madre un hijo nunca muere, porque se mantiene vivo en el corazón de una madre y no hay nada que pueda sustituir, ni nada que pueda mitigar ese dolor y llenar ese vacío que queda en el corazón de una madre cuando un hijo muere.
Y para mí este era el motor, este era el combustible que mantenía la perseverancia en esta mujer en Rispa, hermano. Y sabemos que la Biblia habla claramente, el mismo Abraham, para el sacrificio de Isaac, hermano, pensaba que aquel que le estaba pidiendo un sacrificio a su hijo era poderoso para devolvérselo aún de la muerte. Y Abraham, hermano, cedió a la petición de Dios. Rispa, hermano, no se rindió. Ella, a pesar de que sus hijos habían muerto, no lo abandonó, hermano. Fue con ellos hasta la muerte. Ella no hace como hacen quizás muchas madres, que abandonan sus hijos y siguen su camino y siguen su vida como que no han dejado nada atrás. Rispa no, Rispa se mantuvo perseverante. Y así debemos de ser nosotros, hermano, no rendirnos, hermano. Aunque veamos a nuestros hijos en la condición que estén, en el pecado, entendamos, hermano, que Dios puede sacar algo grande de ellos, hermano. En Dios siempre hay oportunidad. Dios puede hacer algo en nuestros hijos, nuestros esposos, en nuestro ministerio. Dios puede volver, hermano, darle un final feliz a nuestro llamado, hermano, si ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Esta mujer nos muestra, hermano, que cuando nos sentimos o pensamos, hermano, que Dios no está de nuestro lado, que Dios nos ha abandonado, hermano, nuestras oraciones y nuestros sacrificios pueden, hermano, provocar algo de parte del cielo. Esta mujer no lo muestra, hermano. Esta mujer duró meses allí delante de sus hijos, a pesar de que ella sabía que eran cadáveres, hermano, sin vida. Ella se mantuvo perseverante, se mantuvo creyendo, se mantuvo allí clamando, postrada en aquella peña, hermano. Y provocó que el cielo se moviera a su favor, provocó que por lo menos, hermano, aquellos cadáveres, aquellos hijos de ella que estaban allí, tuvieran, hermano, una digna sepultura. Así que no te rindas, persevera, clama, que tu clamor será escuchado en lo alto. Y el rey se moverá de su trono y cambiará la historia de tus hijos, de tu familia, de tu esposo, de tu matrimonio, de tu ministerio. Dios volverá a darle dignidad a tu llamado. Así que como Rispa te digo en esta hora, mantente perseverante, clamando, que tú vas a provocar que el cielo se mueva a tu favor. La perseverancia y el clamor de una madre mueven el cielo. La luz de la palabra a su hermano Alfredo, esperando, hermano, que esto le sea de bendición. Pidiéndole, hermano, que compartan estos videos, estas enseñanzas, que den me gusta, hermano, para que siga expandiéndose, hermano, las enseñanzas del Señor y sean bendecidas otras vidas, hermano. Así que, orando en todo tiempo, Dios le bendiga. La luz de la palabra a su hermano Alfredo. No hay retroceso, hermano. Recuerden esto.